Señores, vamos a hablar hoy de fiestas populares en la historia. A nivel mundial, dice. A nivel mundial, en todas las épocas. Una fiesta popular es el carnaval, la Pascua, todas esas cosas. Podríamos empezar con la Pascua, ¿no? Que comienza naturalmente en Israel. Había algunos días donde se guardaban ciertas formas, se comían las hierbas amargas, se comía de pie con un palo en la mano, como si se tratara de emprender una marcha, ¿no? Un báculo en realidad. Y lo que se comía era el cordero pascual, macho de 1 año y sin ninguna mancha. No estaba permitido romper los huesos ni dejar la carne. Durante estos días no se comía más que pan sin levadura, aquel pan al que daban el nombre de pan ácimo, el pan de esclavitud, amasado en el temor del amo, y del cual, dice la oración, este es el pan de la miseria con el que se alimentaron nuestros padres en Egipto. Con respecto a las celebraciones entre los judíos, hay un dato interesantísimo, ¿no? Que es el que tiene que ver con el arte musical de los hebreos, que había alcanzado un gran desarrollo. La voz humana se acompañaba con instrumentos, aún antes de Abraham, en tiempos místicos. Se contaba que Jubad había inventado instrumentos de cuerda y Tubal Caín, que creo que era aquel de los cuernos, hacía instrumentos de percusión. Según las escrituras, Moisés entonó el canto de acción de gracias al son de tamboriles. El instrumento musical religioso por excelencia utilizado por los judíos en las fiestas es la trompa o las trompetas de plata. Pero también se utilizan cítaras, arpas, cornamusas, címbalos. No hay música escrita de todo esto, pero, y aquí viene lo raro, es uno de los pocos casos en que sabemos cómo era la música. Por ejemplo, no sabemos cómo era la música griega. No sabemos. Tenían una forma de anotarla. Tenían una forma elemental, me imagino, de anotarla. Digo, se conjetura que era elemental porque está la letra de las canciones y hay unas cosas que suben y bajan. Debía ser como una ayuda a memoria, pero en ningún modo se puede saber cuánto hay que subir, cuánto hay que bajar, cuál es la duración de las figuras, etcétera. Es decir, que no sabemos cómo era la música griega. En el caso de la música judía no hay música escrita, pero hay una institución milenaria que ha atesorado, ha guardado y que ha sido conservadora en su espíritu. Entre los cristianos, por ejemplo, esa institución es la Iglesia. Y entre los judíos no ha quedado escritura musical por la sencilla causa de que no había escritura musical en aquel tiempo, pero esas canciones se conocen y se siguen cantando y son iguales o muy parecidas a como eran, porque la religión, que es conservadora, las ha guardado para nosotros hasta ahora. Es casi el único caso de música de más de 2000 años de antigüedad que sí podemos saber cómo era. Bueno, de todas las costumbres de Pascua, discúlpeme, me fui por otro lado, la más popular es una costumbre cristiana, que es la de los huevos, disculpe usted. ¿Y cuál es su historia? Lo hemos contado no hace mucho, pero lo repito. Durante mucho tiempo estuvo prohibido comer en Cuaresma no solo la carne, sino también huevos. Así que el día de Pascua la gente se apuraba a ir a bendecir una cantidad de huevos para comérselos. Los comían en familia, o si no, se los regalaban a los vecinos. Hay que decir también que muchos impuestos feudales, ya estamos hablando de la Edad Media y del cristianismo, se pagaban también en huevos. Y con frecuencia se estipulaba que estos, ¿cuáles? Los huevos, se entregarían el día de Pascua. Pasaba el recaudador de impuestos y te decían, usted está debiendo un huevo. Y es más o menos lo mismo que pasa ahora. Claro. Esta particularidad
¿Cuál? Esta. ¿Cómo le gusta? Ayudó a generalizar y desarrollar la costumbre de los huevos de Pascua, ¿no? Para no hablar del carácter simbólico que tiene el huevo respecto al Cristo, su resurrección, en fin. También existió la procesión de los huevos que organizaban los estudiantes de París. Alumnos, aprendices y otros muchachos se reunían en las plazas públicas y se dirigían a la iglesia para cantar y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta mangueando huevos. Golpeaban la puerta y decían, ¿me dan huevo? Según dicen las crónicas, estas colectas de huevos eran magníficas. La gente del pueblo llevaba los huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas jóvenes de las castas privilegiadas se las hacían llevar por sirvientes o por perros. Y ninguna persona se atrevía jamás a negar huevos a quien venía a pedir, porque la mayor parte de ellos estaba destinada a los indigentes, a los leprosos, a los enfermos, en fin. Durante el tiempo de Cuaresma, no solo no se podían comer huevos, sino que no se podían vender. Entonces, los comerciantes los cocinaban para conservarlos. Hasta la época de Luis XIV no se acostumbraba a pintarlos. Pero hubo un comerciante francés que fue el primer industrial que vendió huevos pintados. No eran huevos de chocolate, eran de gallina. Pero este señor, Solidan creo que se llamaba, se le ocurrió pintarlos y esta innovación tuvo un extraordinario éxito. Saint-Simon nos dice en sus memorias que era una costumbre levantar en la cámara de Luis XIV, en la pieza, ¿no?, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey Sol regalaba a sus cortesanos. Los huevos a veces eran pintados por pintores célebres, ahí lo tienen a Lancret y a Watteau, que pintaron huevos, llegaron a pintar huevos. Se han conservado en la biblioteca de Versalles dos huevos muy adornados que están dedicados a Madame Victoria de Francia, que era la hija del rey Luis XV, el bien amado, ¿no? Bueno, una de las costumbres rusas en Semana Santa era que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis con la otra. No una especie de brindis chocando y rompiendo su huevo contra el del vecino, no. Sino agarras un huevo y brindás con la otra mano, con una copa de champán, por ejemplo. Yo he visto, me parece. En Hungría existe la siguiente costumbre. Los muchachos acechan desde el amanecer a las chicas de su pueblo para llevarlas junto a la fuente. Y allí, jugueteando, les piden como contribución pascual un huevo y un beso. El huevo te lo dan sin dificultad, pero el beso todas procuran escamotearlo. Me dio un huevo, pero el beso me lo escamoteó, dice el tipo, ¿no? Viste, me dio mucha bronca. Pero finalmente acceden. Antiguamente se procuraba hacer comenzar el año el 1 de abril en Francia. Acá nosotros sabemos que el año ha comenzado en muchas fechas diferentes. 1 de marzo, 1 de enero, 1 de abril. Y en Francia se establecía ese día, y también se establecía ese día como el de la resurrección de Cristo. Fue Carlos IX, estoy hablando de 1564, Carlos IX es el mismo rey que propició la noche de San Bartolomé, en donde se mataron a todos los hugonotes. Y Carlos IX dictó una ordenanza por la cual disponía que el año empezara el 1 de enero y no el 1 de abril. Él fue el que cambió eso. Y esto de cambiar la fecha, de este hecho, el cambio de fecha, resultó que en varias regiones el año comenzara en diferentes días, porque algunas regiones aceptaron este cambio dispuesto por Carlos IX rápidamente y otras no, para no hablar de otros líos que sucedieron poco después, ya que 20 años después apareció el Papa Gregorio, que le quitó 10 días al almanaque para ponerlo en orden. Se armaba ya un gran jarabe, ¿no? Pero más jarabes, porque hubo países que tardaron muchísimo en aceptar esta nueva fecha. Entre ellos, la Unión Soviética, que fue de los últimos países
en Rusia, sería mejor decir, en aceptar el calendario gregoriano, que fue, a mí me parece que con la revolución, que finalmente se aceptó el calendario Recién gregoriano. ahí, en el Recién ahí, siglo sí. XX. Vladimir Nabokov, en 1914. Un poquito En 1914. Nabokov siempre contaba que él había nacido antes de ese cambio. Claro. Y después se cambió y entonces nunca sabía cuándo festejar su cumpleaños, porque tenía 2 fechas, Claro. no sabía. Bueno, el caso es que hubo muchas regiones que, aferradas a las antiguas costumbres, insistían con comenzar el año en Pascua. Y también hubo problemas con los regalos. Para la gran mayoría del pueblo era medio oneroso incurrir en gasto 2 veces al año, digamos en Navidad y en el 1 de abril. Entonces, con el tiempo, la costumbre derivó en hacer regalos el 1 de enero y sustituir esto el 1 de abril por, en vez de regalo, bromas pesadas en la víspera de ese día, como si fuera un día de inocentes. Yo tengo aquí una estupenda broma de ese día, que tuvo lugar en la corte francesa de Luis XIV, ¿no? El protagonista fue el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de una de sus amantes, Madame de Montespan. El hecho es que la noche del 31 de marzo, el marqués de Gramont apolillaba y el conde de Toulouse se le metió en la habitación y le cambió todas las pilchas que el tipo tenía preparadas para vestirse al otro día por unas ropas iguales, pero varios talles más chicas. Por eso, para anticipar esta gracia, hablamos al principio del programa de distintos talles. ¿Entiende? El tipo tenía toda ropa large y este le puso small. Al día siguiente se levantó el marqués de Gramont, quiso vestirse y al rato empezó a los gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que le trajeran un médico, y el médico no era otro que el conde de Toulouse, que se había disfrazado. Y lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Siguió la broma, Sí, ¿no? sí. Y después escribió una receta en la que se leía: eres un verdadero estúpido, te hemos jugado una broma. Mirad debajo de tu cama y encontrarás tu ropa con el tamaño de siempre. Linda broma, ¿eh? Muy bueno. Bueno, también se festejaba el día 1 de mayo, desde luego no tenía nada que ver con el Día del Trabajo, ¿no? Más bien eran unos festejos caprichosos en Francia, ¿no? Fundados en antiguas costumbres de los galos, y eran fiestas muy raras, ¿no? Eran fiestas muy raras, fiestas en que se quebrantaba la ley, etcétera. Pero a mí me parece que esa no es la fiesta del 1 de mayo. Este cronista está completamente equivocado, así que lo abandono ahora. También el día de San Juan se festejaba como se festejaba ahora, ¿no? Como hasta hace poco se festejaba con hogueras, con qué sé yo, quemando cosas, ese tipo. Y la otra fiesta de la cual conviene hablar, desde luego, es la del carnaval, ¿no? En cierta época el atractivo principal del carnaval consistía en una tentativa o un sueño de igualdad, pues durante algunas horas se confundían las categorías y las clases, se hacía burla a los amos y a los jefes, se ridiculizaba la justicia y se faltaba a las leyes. Es algo que solamente ocurría en carnaval. Algunos dicen que el carnaval se deriva de las saturnales romanas, de las bacanales griegas. El caso es que aquellas mascaradas francesas de la Edad Media fueron notables, sobre todo por su tendencia satírica, porque ahí incluso había tipos que se disfrazaban del rey, y burlescamente se disfrazaban. Los criados envueltos en oropel parodiaban el lenguaje y los ademanes de sus amos. Bueno, después todo un aburrimiento, ¿no? Los padres de la Iglesia al final condenaron el carnaval, pero en vano, la gente seguía carnavaleando. Incluso el Papa Inocencio III, amigo de este programa, hizo prohibir por decreto el carnaval, pero fue en vano.
Según se dice, en los días de carnaval el rey continuaba reinando, pero no gobernaba. Así que se podía hacer de todo sin que te llevaran preso. Entre las figuras que sacaba a escena el carnaval, según algunos, quería decir adiós a la carne, ¿no? Porque viene de la Cuaresma, son 42 días antes de la Pascua. Y existía una costumbre que duró mucho tiempo, el buey gordo. Tanto entre los egipcios como entre los griegos, la causa principal de estos festejos era honrar al buey por los servicios prestados a la agricultura por este rumiante. Se lo paseaba por las calles, se lo adornaba, y de ahí proviene la costumbre de pasear muñecos, coches, maniquíes, adornados por las calles de las ciudades. Yo no creo ni un poco en esto. El papel picado proviene de Niza, lo mismo que las flores y las batallas de flores, de tipo se arrojaban flores. Y después la historia del carnaval, bueno, ya se hizo más industrial. El último festejo del que hablaremos un día, ¿no? Una fiesta que había en Roma en honor de Cibeles y también en honor de Atis y de Agristis y de Adonis, que habían protagonizado un drama que algún día contaremos con pelos y señales, ¿no? Al final de este drama, protagonizado por Atis, Agristis y Adonis, Agristis se castró, y en esa fiesta, en la fiesta que los recordaba, había unos sacerdotes que solían castrarse en el momento culminante de la fiesta. O mejor dicho, se tenía por momento culminante de la fiesta aquel en que sobrevenía la castración de alguno, ¿no? Incluso algunos adeptos, contagiados por el fervor de los sacerdotes y deseosos de ofrendar a la divinidad algo más que buenos deseos, también se castraban y dejaban sus ofrendas, por decirlo así, en los altares correspondientes. Era una fiesta bárbara, pero algún día les contaré porque esto era algo espantoso, ¿no? Como quiera que sea, las fiestas populares tienden a declinar en beneficio de los festejos particulares. Todo lo que antes era público va pasando al ámbito privado, salvo algunas cosas. No todo. No todo. Algunas cosas que antes pertenecían al ámbito público pasan al ámbito privado. Algún día también tendremos que hablar de eso. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo primero que le pasa a un tipo que va en cana? Lo primero que pierde, la vida privada. Todos sus actos son públicos. Todos sus actos son públicos. Y en los regímenes más autoritarios y más firmemente controladores, la vida privada de los hombres casi no existe. Casi no existe. Está bueno pensar un rato en eso. Y también hay otra cosa donde se produce lo contrario, es decir, no que los actos públicos, se produce lo mismo que estamos diciendo que ocurre en los regímenes autoritarios, es decir, el paso de la intimidad a lo público. ¿Y qué es en la televisión? ¿Qué es en los programas como Gran Hermano y esas cosas? Entonces, publicar las entrañas es un deseo de algunas personas que tienen casi como una patología exhibicionista, y les encanta ir a la televisión y mostrarse durante todo el día, exhibirse. Es una patología esa, como también es la otra, la que permite esos programas, la de los que gustan del que lo ve. mirar, el que lo ve, que le gusta entrometerse en la vida ajena, ¿no? De la interacción de esas dos patologías surge un éxito. Bien, esto es todo lo que tenía que decir sobre algunas de las muchas festividades populares que en general van declinando, se van perdiendo o son reemplazadas por eventos industriales como el Carnaval de Río de Janeiro, todas esas cosas así, o son patéticamente resucitadas como zombies en realidad por agencias o autoridades de cultura que dicen, bueno, vamos a revivir tal fiesta, una cosa que no va a nadie, ¿no? Carnavales municipales, digo, esas cosas. Hemos ido al discotecario para que nos diera
algún disco a este respecto, y él me dijo que carnavales eran los de antes. Sí, bueno, sí, pero siempre dicen Me eso. contó que él antes se divertía muchísimo y ahora no. Que Bueno, la gente pero- antes sabía divertirse y ahora no, y que todo antes era mejor y ahora no. Hablaba de él mismo, me parece. Hablaba de él mismo. Hablaba del mismo, como todo el mundo. Y Pero finalmente sí, le dio algo. me porque- dio dice, mire, tiene razón, dice, las fiestas privadas están reemplazando a las públicas. Y me dio una milonguita que se llama Garufa en Villa Lugano, Sí. que vamos a escuchar en la versión de Jorge Vidal, que es una milonga muy divertida. Adelante.